El conflicto palestino y la Tercera Guerra Mundial. Hemos estado siguiendo esta Tercera Guerra Mundial desde hace meses y, como podrá comprobar quien desee, hemos acertado en nuestros análisis y en la tesis principal. Es decir, esta guerra es una continuación de las anteriores y el motivante de dicha guerra es el mismo. Si profundizan ustedes en la causa de la Primera Guerra Mundial, observarán que fue debida a que las potencias europeas no disponían de suficientes recursos para sostener sus respectivos modelos de país. Aquellas potencias que disponían de colonias que esquilmar necesitaban esos recursos para gestionar sus propios problemas internos, todos ellos vinculados al desarrollo de la modernidad. Para establecer estados modernos a la europea se necesitan cuantiosos recursos en cantidad siempre creciente, tal y como demanda el así llamado sistema capitalista. Aquellas potencias que no disponían de colonias buscaron la vía liberal de la productividad y la competitividad para así competir en el ámbito económico. Pero el problema de base es el mismo. Se necesita una cantidad siempre creciente de productividad y competitividad. Es decir, era cuestión de tiempo que esos países reclamasen su derecho a tener colonias. Su derecho a extorsionar, para decirlo más claramente. ¿Cómo justificaban unos y otros la explotación de las colonias? Muy fácil, las potencias europeas eran superiores. Y eso era comprobable en su notorio desarrollo material. El mismo desarrollo material que habían conseguido extorsionando a las colonias. Las colonias, sin embargo, eran inferiores y esto era comprobable en su notorio atraso material. Por supuesto, nadie les preguntó a esas gentes si querían tener un adelanto material, un desarrollo material tan chachi como el europeo. Las declaraciones recientes de Netanyahu acerca de los animales que viven en Gaza no deben sorprendernos, no son nada nuevo. La guerra entre los que tenían colonias y los que las pretendían era inevitable, y esto es observable en las décadas anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial. El hecho de que dicha guerra inevitable fuera optimizada para rendir económicamente no tiene nada de sorprendente tampoco. Los modernos se dedican a eso desde hace mucho. Por eso no debe sorprendernos que Estados Unidos ya esté sacando provecho de la guerra en Gaza y que toda esta nueva guerra mundial esté enmarañada en redes de intereses económicos. Entonces entra un factor nuevo, la propaganda. Las cosas no deben parecer lo que son. No debe hablarse de los intereses económicos, sino de otros factores los cuales deben hacer inevitable la guerra. Esto se llevó al límite en la Segunda Guerra Mundial. Aparece entonces la contratradición. No basta con una simple mentira, debe ser creíble, natural, por así decir. En vez de ver todo esto del mundo moderno como una monstruosidad aberrante que es lo que es, debe buscarse a un culpable. Como en realidad la idea es explotar y vivir a costa de los explotados, debe elaborarse una teoría acerca de su inferioridad. Pero como las pruebas materiales no tienen suficiente fuerza, deben aparecer pruebas trascendentes. Entonces la cuestión debe ser mesiánica. Los explotadores deben tener un derecho divino sobre los explotados, y el futuro debe ser maravilloso para todos, no solo para los explotadores, pero eso sí, en el futuro. Un futuro que por supuesto nunca llegará. Es decir, debe ser un futuro que nunca llegue, pero que parezca que vaya a llegar pronto. Esto nos lleva a la Guerra Fría, que fue el siguiente capítulo, y a la conquista de la Luna, la prueba definitiva de un futuro maravilloso que llegará pronto, pero que en realidad es una quimera. Por último, llega la fase final de esta locura macabra. Para que el proyecto moderno siga en marcha, es necesario reducir al personal. En su presente configuración ya no sirven los trucos viejos para mantener entretenidos a los explotados, entonces es necesario un futuro nuevo, no como el de la Guerra Fría, sino low cost para la mayoría, pero con nuevos atractivos para mantener la esperanza de los explotados. Las élites alcanzarán las estrellas, mientras los animales se estrellan contra la realidad. La necesidad de reducir la población mundial. Llevan décadas diciéndonos esto. De eso va la Tercera Guerra Mundial. Los mismos de siempre deben destruir al enemigo y el plan contratradicional debe llegar a su culminación mesiánica, pero no sin antes llevar a cabo una reducción de personal. El problema lleva siglos siendo el mismo, la modernidad y su inevitable fracaso, puesto que es inviable sin explotación, y eso implica el ascenso de la contratradición, la cual justifica dicha explotación en base al elitismo. Un elitismo al revés, no un elitismo basado en el conocimiento
y en una vida pacífica e inocente, sino un elitismo del porque sí, porque nosotros somos mejores, porque sí. Eso es la modernidad y esos son sus líderes. Ahora todo el mundo puede verlo con claridad, si quiere.